Y ahora que ya no puedo fingir que todo esto siempre fue para mí. Bueno, pues yo soy Samu, Samu Jiménez, para la gente que no me conoce, y Samu para los amigos y como nombre artístico también, aunque habrá gente que me conozca como Sen7, porque el nombre que tengo a día de hoy es Sen7. Lo que pasa es que... Estamos en tránsito. Está en trámite el tema del nombre, me lo voy a cambiar a Samu con mayúsculas. Y nada, tengo 25 años, soy de Alcalá de Henares, bueno, ambos somos de Alcalá de Henares, vivimos ahí, y nada, poco más. Yo soy K-Rose, hago música aquí en Madrid, soy de Alcalá de Henares en realidad. Y nada, pues aquí con Samu tenemos un dúo artista-productor, un proyecto bastante chulo, y ahí estamos, haciendo cositas. Pues yo estaba empezando, yo llevo haciendo música muchos años. Entonces estaba retomando proyecto y quería hacerlo como más en serio, y fue el primer tema que iba a sacar como K-Rose, que dista mucho de lo que realmente es ahora, la movida. Era mucho más trap y así. Y empecé a hacer el tema y vamos a grabar el videoclip y necesitábamos un cámara. Y apareció Samu, maravillosamente. Y a raíz de eso, en la cuarentena Samu me pasó un par de beats porque empezó a producir y hicimos un tema que es No Soy Cruel, que entró en el primer EP que sacamos en El Camino. Sí, básicamente es el primer tema que hicimos juntos. Yo, por ejemplo, con el tema de la música, como te comentaba antes, es como que llevo mucha más trayectoria, o sea, muchos más años sabiendo que la música es algo que me gusta, al igual que Jesús, a lo mejor en el mundo un poco más del rap y tal, pero yo en el tema más de conservatorio, de formarme, tal y cual, pero yo tenía claro que a mí la producción y el tema de composición era algo que era lo que prácticamente más me gustaba del mundo de la música. Entonces, bueno, en ese momento yo vi que Jesús hacía música, llegó un momento en el que le pregunté de dónde sacaba instrumentales, la música y tal, y al final de ahí a vamos a probar a hacer algo juntos, a ver qué sale, ¿sabes? Es como empezamos a trabajar básicamente. Total. ¿Cómo lo definirías? Yo... Bien, a ver, es la hostia, a mí, por lo menos para mí, es la hostia porque, en plan, como que nos entendemos mucho, es guay, dentro de lo que cabe. Ha costado porque también, pues evidentemente, son procesos creativos, llevado todo por nosotros de forma independiente y nos hemos peleado. Al final son relaciones personales, claro, ¿sabes? Como aparte de hacer música juntos somos amigos, entonces, pues... Sí. Hemos sabido gestionar todo muy bien y a día de hoy sale todo muy fluido. Además lo notamos que cada vez va todo más rápido. O sea, no nos cuesta tanto como al principio, que sí que pues no teníamos rutina de currar. Y ahora... Claro, al final es que hay que también aprender a... Es que son las relaciones personales, funcionan así. O sea, tienes que aprender la dinámica de cómo es la otra persona, cómo funcionar tú con la otra persona para que ese proyecto que tenéis juntos o esa relación en sí funcione, ¿sabes? Pues en una relación así profesional o artística muchísimo más, pues el triple. Pero guay, vaya. Pero bien. vamos, sí, la conclusión es que guay. Nos queremos mucho. Realmente lo que hicimos fue que hicimos un tema, que era No Soy Cruel, que es el que lanzamos primero. Y no era idea de sacarlo como EP ni nada, como álbum. Un poco más en plan, vamos a probar a hacer cosas, vamos a ver qué nos sale y vimos que iba funcionando, que nos iba molando y tal, y al final... Y pues cuando salimos del confinamiento además nos juntamos, no a comer, pero sí a tomar algo, y fue cuando hablamos de hacer... Sí. Ya teníamos varios temas. O sea, en verdad como la primera idea fue la que tú dices, o sea, vamos a probar cosas juntos y tal, salió No Soy Cruel, y a partir de ahí la segunda idea que me la propuso Jesús a mí fue, tío, si hacemos así un EP de varios temas y tal... Sí. Y, a mí me pasaba una cosa además que yo no estaba cómodo en plan con el rollo que estaba haciendo. Yo estaba haciendo un poco... No quiero llamarlo trap porque tampoco era trap como tal, pero que tenía como ganas de probar cosas nuevas, ¿sabes? Me llamaba mucho el tema del pop, porque siempre me ha gustado un montón, a pesar de venir del rap, y justo Samu también estaba un poco en ese mood. Yo llegué y le dije, bro, tienes que cantar, o sea, es que no te queda otra opción, o cantas o... Y entonces descubrí que sabía cantar. Empezamos a currar en 2020 y sacamos el primer tema en 2020. Pero vale. Sí que es verdad que luego hasta 2021 no sacamos el álbum. Claro, eso. Yo disfruté mucho, recuerdo, uno de los días de rodaje que hicimos, porque los videoclips también, como te hemos contado antes y tal, los montamos un poco nosotros, los organizamos nosotros. Hay repartición de tareas como en todo, pero al final como los directores de los videoclips, los guionistas y tal, somos un poco nosotros. Sí. Un poco más Jesús que yo, pero ahí lo tenemos nosotros. Claro, yo lo que no quería era como sacar videoclips de adelanto porque es lo típico que hace todo el mundo. Dije, joder, vamos a diferenciarnos un poco y vamos a hacer algo más original. Tenemos conocimientos audiovisuales y tal y puede ser chulo. Luego hicimos también un spot para anunciar el EP y todo. Eso es. Que también estaba relacionada con como la miniserie y tal, y la verdad es que quedó muy chulo. Yo tengo buen recuerdo. Yo, por ejemplo, disfruté mucho el tema de los rodajes para esos videoclips.
Fue como lo primero, que teníamos muchas ganas, estábamos súper ilusionados, ahora también, pero es especial por eso. Pasa una cosa que es que tú cuando te imaginas como el resultado de un proyecto propio, artístico, normalmente eres muy ambicioso, o por lo menos creo que a nosotros nos Sí, pasa sí, un poco eso. literal. Que eso no es malo, lo que pasa es que es un arma de doble filo al final. O sea, tú tienes en mente un resultado guay, muy tocho, muy tal y cual, y al final tienes que pensar que eso conlleva un trabajo, un esfuerzo, al final es un esfuerzo económico también, de tiempo. Claro. No habría estado mal en ciertos momentos contar con más gente, lo que pasa es que bueno, también. Claro, también es relativo de que lo hagamos todos nosotros dos porque siempre solemos contar con más gente. Por ejemplo, hay como gente que suele estar fija, como Sego, por ejemplo, que es el chico que nos suele hacer las fotos, y bueno, y Pascual, que es el manager y tal, pero tampoco más. Luego cuando vamos a hacer un videoclip siempre pues tiramos en plan de algún coleguita que se le dé bien grabar, tal, o algún colega o alguna amiga que se le dé guay el estilismo y demás, pero sí, generalmente lo hacemos nosotros. Les enseñamos quedé con ellos para tomar un café y les enseñé lo que llevábamos del álbum. Y eran previos muy verdes todavía, pero les moló. Y ellas también estaban empezando con el proyecto y nada, nos juntamos y en 3 tardes o así estaba el tema ya. De hecho, lo hicimos en mi habitación, literal. Sí, sí, sí. A ver, es como el concepto aparte el concepto del EP es un poco como de amor, ¿no? En plan, que es lo que ves de primeras. De hecho, es que Jesús no sabe escribir de otra cosa. Sí, lo sé, se va a ver a partir de ahora un poco más, pero lo del camino es un poco el concepto como de como nuestro camino, ¿no? Nuestra trayectoria, como la carrera que queremos tener. Yo recuerdo cuando estábamos ahí pensando nombres para el EP y tal, que estábamos ahí como muy rayados pensando, tío, ¿y de qué hablamos y tal cual? Porque es como que tenemos muchos temas en los que hablamos de amor o hablamos de X cosas, pero ¿cómo se llama esto? O sea, ¿qué sentido tiene todo esto? Claro. Y al final lo que acabamos pensando es, bro, tío, sí, en plan, esto es como el principio de un camino que estamos empezando a recorrer, ¿sabes? Es como el máximo sentido que yo le veo a eso, el camino, porque es el principio del camino. Exactamente. ¿Sabes? Entonces es un poco... Sí, porque luego en el álbum, bueno, álbum EP, porque es un poco EP también el concepto, no hay una referencia clara a el camino. Además en la intro también lo cuentas un poco, el tema Claro, del valor que tiene exacto. el disfrutar el camino y a lo mejor no tanto Eso es. La intro está precisamente para poder explicar un poco el concepto, no ser un pesado y estar ahí en plan poniendo un textaco o tal, pero esa era la gracia un poco de la intro. Pues es curioso. O sea, para empezar, hay canciones que yo escribo que parece que estoy hablando de amor y en realidad no estoy hablando de amor. Eso pasa mucho y además me tocan mucho las narices. Porque claro, luego se entiende como amor. Pero sí que es verdad que yo tiro como muy de subconsciente siempre que escribo. Sí que tiro un poco de cosas que me han podido pasar, a veces las exagero un poco más, o a veces lo que sí suelo hacer es como construir una historia con mi subconsciente. Luego cuando escucho la canción al final, digo, ostras, es que esto que estoy contando sí que tiene que ver con cosas que me han pasado, ¿sabes? Muchas veces digo, me hago un tema tal cual y digo, esto a lo mejor tal, y luego lo escucho y digo, estaba aquí y no lo sabía. Acaba el camino y estamos un poco stand-by ahí. Bueno, hicimos un tema que está en el nuevo EP, pero lo dejamos un poco en el cajón y luego en verano hicimos Como Quieres, que es el tema que compró luego Netflix, la licencia y todo el rollo. Hicimos Como Quieres en verano con otro compañero nuestro, con un amiguete, con Alberto. Con Hollow, sí. Alberto Hollow, que es Saludito productor para también Hollow. y un muy buen compositor, ahí en la sombra. Y nada, entró Pascual en escena también, empezamos a currar con él y entonces ya empezamos a plantear hacer un EP nuevo. Y todos los singles que fuimos sacando ya eran como sabiendo que iban a ser parte de un EP. De hecho ya el primero se anunció como eso. Lo de Netflix fue bastante loco. De repente un día nos levantamos y había un correo de un señor de Netflix diciendo que querían en plan la canción para una serie. Y ya está, y un año después salió. Claro. Nos ha dado un empujón, que se agradece un montón, la verdad. La diferencia entre el recibimiento que tiene un tema al principio, sobre todo cuando somos dos personas que acabamos de empezar y acabamos de lanzar un EP, y justo ese es como el single de después, pues a ver, se puede esperar algo normal, ¿no? Sí. Un recibimiento pues relativo, pero obviamente una vez sale una serie de Netflix que tiene ese tema, pues se empiezan a meter en playlists de Netflix, bueno, de Netflix no, pero gente que crea las playlists de la banda sonora de Tú no eres especial, que es la serie de Netflix. Pues eso al final hace que la gente lo escuche, Shazamé, etcétera. Sí, Entonces, es todo muy guay. ha habido un cambio, sí. Ha sido un logro a desbloquear.
Sacamos un single en febrero, En tu cama, luego sacamos Ya no me quiere con Divda en mayo. O sea, que realmente eran todos adelantos del EP. Sí, sacamos 3 adelantos. Es un poco como... Es todo lo que no hice y en realidad es todo lo que no hice bien. Porque el álbum está hablando, bueno, el EP está hablando todo el rato de un poco como de desfasar, ¿no? De salir un montón, liarla en el buen sentido. Pero luego en plan estar un poco cucú. Hacer cosas que no te van a sentar bien mentalmente, digamos. Y de hacer daño a gente que quieres, tal. Todo lo que no hice habla de cosas que podría vivir un adolescente. Y hace poco, no sé con quién lo hablaba, que decía lo mismo, en plan, que también puede ser cosas que puedan pasar a gente que tenga nuestra edad, en plan 20 y pico largos también. O sea, no tiene nada que ver con tema de egos y todo ese rollo. A mí no me gusta pensar en competencia, ¿eh? O sea, me gusta más como me encanta, y a Samu también, yo creo, relacionarnos con nuestros artistas y currar con ellos porque mola un montón y además te nutre que flipas. Pero no sé, es guay, es guay. Y al final, yo tampoco considero que nosotros estemos tan dentro de todo eso, porque además cuesta entrar, pero no sé, mola. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jesús, lo que pasa es que sí que lo veo también que, o sea, esa competencia existe, al final es una industria, como cualquier industria está dentro de un mercado y un mercado funciona así, funciona y yo lo veo en un punto positivo también. Gracias a eso también te lleva a pensar en otras cosas que a lo mejor antes, simplemente por amor al arte que tú estás haciendo, a lo mejor no eres consciente o no te das cuenta o no prestas atención, ¿sabes? Es como un poco como una empresa. Y son cosas que tienen mucho valor y que también tienen mucho valor artístico. Es como la frase que dice Zetangana. El arte de los negocios es el arte que sigue al arte, algo así, ¿no? Sí, yo lo veo un poco como... A lo mejor no en concreto el de los negocios como tal, pero yo a lo mejor lo extrapolaría un poco a la industria, que una vez tú quieres comercializar tu arte, te va a tocar hacer eso. Yo no lo veo tanto como competición, pero sí como diferenciarse. O sea, al final, para que un proyecto llame la atención, a día de hoy ya no es hacer música solo, tienes que hacer más performance también de Instagram, ropa, tal, y eso es súper importante. Y yo lo veo un poco como eso, como cada artista o cada grupo, como pequeñitas empresas, a ver, entre comillas, pero como diferentes empresas, cada uno buscando en plan también como su marca, su estética, cómo llamar la atención, porque al final es innegable, o sea, si de verdad quieres vivir de esto, tienes que pensar en todas esas cosas, y yo creo que son muy importantes. Pero a mí, sinceramente, me parece la mejor época de la historia para hacer música. En España, por lo menos, o sea, para hacer música. Si todo el mundo tiene la oportunidad de poder hacer música, es creativo y tienes las ganas. Yo, sin haber estudiado básicamente casi nada de música, yo creo que, a ver, hay gente que es necesario que sepa ciertas cosas. O sea, por ejemplo, Samu lo tendría mucho más complicado para producir y tal. O sea, no más complicado, sino que le costaría más si no tuviese ciertos conocimientos. Yo creo que es necesario, yo no lo haría desaparecer. Sí que a lo mejor cambiaría un poco las cosas, pero yo creo que es necesario. Habría que pensar qué es lo que un artista, como artista a nivel creativo, qué es lo que quiere hacer y qué herramientas necesita para poder hacer eso. ¿Dónde encontrarlas? Claro, por ejemplo, a mí como a nivel de productor o compositor, pregunta, ¿yo necesitaría estudiar toda una carrera de conservatorio, de composición musical y tal para poder llegar a lo que, por ejemplo, a lo que hemos llegado hoy en día? Pues no, o sea, realmente no es indispensable. Lo que pasa es que, por ejemplo, el tema de la formación de conservatorio y tal, obviamente es como todo, es una fuente de recursos. O sea, si tú vas allí y vas a clase y estás interesado y compartes tiempo con profesores que te aportan un montón de cosas y que, digamos, te guían de alguna manera para llegar a donde tú quieres, pues obviamente va a ser una cosa que te aporte mucho. Desde luego, en mi caso, para mí no ha sido indispensable. Yo estoy muy agradecido por eso y por haber recibido esa formación y tal, porque me ha dado un montonazo y un huevazo de recursos. Pero bueno, lo veo un poco así. Yo creo que agiliza las cosas un poco. Y pasa en todas las artes. Yo que he estudiado cine, es lo mismo, en plan, estudias cine y agiliza un poco. Por ejemplo, estudias dirección de foto, vas a aprender antes cómo funciona todo ese mundo. Pero luego hay gente que ha grabado una peli con un iPhone con 18 años y ha ganado un premio de la hostia, ¿sabes? La diferencia, yo creo, entre el momento en el que estamos viviendo ahora, que es como un boom tecnológico increíble desde que se inventó Internet, los ordenadores, la tecnología en la que vivimos hoy, yo creo que lo más positivo que veo de ahora respecto a antes es que ahora no hay tantos obstáculos para
conseguir expresar, sí, en caso del artista, expresar lo que necesita expresar. Sí, en el caso del músico es así. Y a lo mejor, y además mola que flipas que haya en plan como tanta variedad de artistas que a lo mejor no están formados, pero que tienen propuestas súper interesantes. Y eso mola que flipas. Hay mucha gente que dice, pues es que hoy, a día de hoy cualquiera hace música, Bueno, cualquiera canta, hazlo tú. cualquiera tal. Efectivamente digo yo, bueno, hazlo tú. Pero lo de que cualquiera haga música y que cualquiera cante, ¿por qué va a ser algo malo, tío? No, Si para es mí es guay. algo totalmente, o sea, ¿por qué no, tío? Es guay, ¿Sabes? es muy guay. Pues que le eche muchas ganas y con ilusión y con gusto y ya está. Que tire para adelante, intente moverse todo lo posible porque eso es lo más complicado. Pero que al final yo creo que con constancia y tú le echas horas y te lo curras y haces una buena música que mole y tal, que la hagas con cariño sobre todo, eso se nota un montón. O sea, y al final eso va a salir bien. Muchas veces me viene gente a preguntarme, oye, yo quiero estudiar composición o producción, ¿qué hago? ¿A dónde me meto? ¿Qué cursos hago? ¿Tú te conoces alguna escuela que tal? La escuela de YouTube. Bueno, más que la escuela de YouTube, yo lo que le digo es, si te pones a hacerlo, es la mejor escuela que vas a hacer. O sea, es como más he aprendido yo. Fíjate con los años que llevo yo, a ver, tampoco llevo 20 años estudiando música, pero llevo años estudiando música y tal. Cuando más he aprendido ha sido cuando me he puesto a hacerlo. Literal. Cuando me he puesto a probar y a escuchar, a ver cómo lo hace este que me mola, a ver cómo lo hace este otro, tal, a analizar, a ponerme a tal, ha sido el momento en el que más he aprendido. Sí, depende del momento, muchísimo. Por ejemplo, con El Camino estábamos muy movida madrileña, pero también era muy movida madrileña y muy escena pop, indie rock en España. Pero luego, por ejemplo, con todo lo que no hice, ahí teníamos un poco más de referencias, un poco más punkarras, incluso en plan inglesas o americanas. Y ahora, por ejemplo, con lo que estamos haciendo, yo qué sé, que depende. Por ejemplo, ahora mismo estamos locos con Oldie World, que nos flipa y es súper influencia para nosotros. Pero también en plan, pues un colega nos enseña una playlist chulísima de gente que no hubiese llegado ahí jamás. Con unas O incluso loquísimas. gente a nuestro nivel, ¿sabes? O sea, Claro, sí, también. Sí, Divda, por ejemplo, que Claro, Santi. tenemos un tema con él, Santi. Ya no me quiere, que es un temazo, por cierto, si no lo habéis escuchado. Para mí, Divda tiene temas que para mí incluso son referencia muchas veces a la hora de ponerme a hacer cosas. Exacto, ¿sabes? son influencia. No tienen Real. por qué ser gente muy grande, que también. Y eso también mola mucho, como influenciarte de tus amigos. Claro. ¿sabes? O sea, no, influenciarse no es copiar, pero influenciarte, decir, jo, esto qué guay, qué cosas más chulas. No sé, cómo crecer. A ver, yo creo que el objetivo ahora mismo es vivir de esto, principalmente. Y ya, cuando estemos tranquilotes de decir, vale, nos podemos dedicar a esto 100%, hay otros objetivos en mente como seguir creciendo. O sea, a ver, yo no quiero quedarme bajo en plan de ambición, ¿sabes? Pero a mí me gustaría hacer historia, en plan rollo... en la música española, ¿sabes? En plan, pero como no historia, en plan que se eso como gigante, pero sí como, joder, que se recuerde, ¿sabes? Que crezca mucho. Que crezca mucho. A mí eso me gustaría muchísimo. Es la cosa esta que se dice de que aunque te mueras, seguir vivo de alguna forma. Eso sería la hostia. A mí eso es como la máxima ambición, lo que más me gustaría conseguir. Es que, claro, mi máxima ambición es justo poder vivir de la música, Claro. ¿sabes? Justo poder vivir de lo que De lo que te gusta. más me gusta en el mundo, que Claro, es la música. a mí me pasa igual. Obviamente, dentro de ese objetivo, digamos que es como el último objetivo, aunque yo espero que no sea muy tarde, la verdad No, es pero que... yo creo que no. Pero dentro de ese objetivo luego hay objetivos más pequeños. Para llegar a eso necesitas llegar a esto. Y para llegar a esto necesitas esto otro pequeño. Claro. Y a día de hoy pues es crecer. Claro, no queda obvio. otra. A día de hoy crecer. Bueno, cuando salga esto, habrá salido ya Doler. Es como la vuelta al cole ya de Kai Rose y Samu. Porque es el tema que de empezar para nosotros es como la temporada 2022-2023, como el cole, literalmente. Entonces habrá salido ya el tema de Doler con Carlos Frío, que es un chico de Valencia que mola un montón. Y luego pues tenemos un par de colados por ahí que todavía no podemos decir nada, yo creo. Pero bueno, van a ser... Va a haber unas cuantas colados porque estamos en un momento en el que nos apetece en plan como abrirnos un poco y trabajar con otra gente. No queremos ser unos pesados y sacar otro EP. A lo mejor sacar singles y ya pensando un poco también para la próxima temporada, a lo mejor ya hacer plan como un disco de verdad. En plan con sus 9, 10 temas, tal. Y currado, ¿sabes? Pero bueno, Eso ya- está muy en el aire aún. Eso ya se irá viendo y hablando, pero vamos, de momento, para el mes que viene,
tenemos un par de temas ahora mismo cocinándose ahí que ahora va a salir pueden estar chulos. habrá salido el de Doler cuando salga esto Sí. y luego para noviembre habrá salido quizá otra colabo y para diciembre sacaremos otro, yo creo. Una forma de expresión, yo creo. Diría incluso que es hasta terapia, en plan, que es terapéutico, porque sana muchísimo, sana muchísimo. Para mí es la hostia en ese sentido. Es que es muy complicada esta pregunta, ¿eh? No Es muy sabría- complicado, pero es verdad que al final es como... Es sanador. Nos tendríamos como que salir de lo que es el ser humano en sí, cómo funciona y tal, y al final, ¿qué es el arte? Pues es una forma concreta de expresar las cosas. Claro, literal. O A la vez de concreta es como abstracta, precisamente. Es como la menos concreta de todas, porque el ser humano tiene como distintas herramientas para expresarse, como las palabras, Sí. ¿no? Tal, y luego está el arte, que son pues, cosas que se evaden un poco de todo eso, ¿no? O sea, que son un poco total. menos concretas, pero... Samu y yo lo hablamos muchas veces de que, además, la música en concreto es un arte que llega como a todo el mundo y una canción a una persona le puede hacer sentir una cosa o puede entenderla de una forma, a otra persona de otra, pero es como curioso eso, ¿no? En plan, parece mágico. Literalmente parece magia, en plan que escuchar unos soniquetes en tu cerebro o en tu alma o lo que sea te hagan como... Sí, te Como que provoquen X cosas. Joder, yo a veces escucho música y escucho un tema en plan que digo, hostias, este tema, y como que te mueve, ¿sabes? Dices, wow, es curioso. Y hay otra cosa que hablábamos Samu y yo también es que generalmente la gente que se dedica al arte y tal son gente muy sensible. Con sensibilidad como de fijarte en detalles, de apreciar cosas en plan como naturaleza, cosas espirituales, tal. Sí. Eso es súper guay y da la casualidad que luego cuando conoces a más gente que hace arte y tal, la gente es muy así, tío, la gente es muy guay, como muy sensible, muy chill, tal. A ver, habrá excepciones como en todos los casos. De momento nosotros nunca nos hemos topado con nadie... Sí, pero para mí yo sí que lo veo en plan que la sensibilidad en una persona, claro, sensibilidad también es un poco concepto ambiguo, pero lo que entendemos como sensibilidad a nivel de percepción, ¿sabes? A nivel de sensorialmente me refiero. Exacto, sí, sí, sí va por que ahí. creo que es una condición para Es más sensorial que es... hacer arte. Sí, esto va a sonar intenso que flipas, pero como que el amor y el arte son las dos cosas que todavía atan al ser humano como a la tierra como tal. Porque vivimos en plan sobreestimulados todo el rato. Parece que nos estamos poniendo esteroides. Sí, y sobre todo en España pasa muchísimo. Pasa muchísimo. Desde lo académico, que es lo que hablábamos antes, hasta el propio Estado no promueve nada, en plan, muchas veces la cultura. En el cine hay subvenciones, pero en música, por ejemplo, no hay ningún tipo de subvención. Si tú quieres levantar un proyecto artístico, vamos, que yo conozca, no existe ninguna. Tú quieres levantar un proyecto artístico y no tienes, un empujón a que puedas levantar en plan un proyecto con un poquito de dinero, que no hace falta en plan que te den una pasta, pero eso no lo hay. Y por ejemplo hay otros países en los que sí que lo hay. Sí, Debería tener mucho más. yo también creo que se le da menos valor del que tiene, en general. Obviamente es una cosa general, hay mucha gente que es capaz de consumir arte y valorarlo y pues eso, darle lo que se le merece, pero así en general, o sea, tú piensas en un artista o piensas en la carrera de Bellas Artes o en un pintor y piensas que eso lo puede hacer tu hijo de 3 años. Claro, O- ese es el o en problema. un diseñador gráfico o en un... Ese es el problema. No está, yo a nivel general no lo veo demasiado, no hasta el punto que debería, yo creo. Claro. Y el músico igual, o sea, el músico tú te imaginas a un violinista y te lo imaginas o en el Auditorio Nacional tocando, que para llegar ahí ya me dirás qué tienes que hacer, o tocando en el metro o tocando en la calle, ¿sabes? Y es como, ¡guau! El mejor violinista o uno de los mejores violinistas del mundo es probable que esté aquí tocando ahora mismo. Sí, la ¿sabes? gente se lo toma como sátira, en plan... rollo, Sí, en plan, les hace un mucha payaso gracia- tocando el claro, saxo. les hace mucha gracia en plan, mira estos chicos que hacen música tal, y por otro lado también es como, puf, esto para acabar debajo de un puente, ¿sabes? Nosotros por lo menos tenemos la suerte de que en casa nos apoyan bastante con todo esto, Sí. pero hay como una sensación general del arte en este país que se lo toman muchas veces a risa. Incluso colegas artistas españoles, como que los repudian, lo mismo que pasa con el cine español, que la gente lo repudia, porque no habéis visto cine español bueno, en plan, habéis visto Efectivamente, justo películas de Santiago Segura. Justo iba a decir yo lo del Claro. tema de los actores, o sea, Exacto. el tema de las artes escénicas ya es, o sea, Claro. ya ni siquiera dentro de lo que es la música, pero dentro de lo que son los actores y el cine y tal, Exacto. eso está muy infravalorado, Sí, sí, muy sí. infravalorado.
Yo creo que hay una cosa que está como súper mal y es como lo que hemos hablado antes, lo de la persona de éxito. En plan, eso no es un artista, una persona de éxito no es un artista. Tienes que ser tú, que sea esencia, transmitir algo y expresarte. Y ya, yo creo que eso es lo más importante. A ver, luego entran muchos otros factores, que es también lo que hemos hablado antes, de que hay que mantener en plan como tus redes sociales, una imagen como de estética de cómo vistes, no sé qué, tal cual. Pero incluso hasta eso, en plan, el cómo tú vistes, yo creo que tiene que ser también algo como propio tuyo. Sí que es verdad que como a muchos chavales jóvenes que empiezan a hacer música y tal, como que tienen muy metido en la cabeza lo del dinero, el éxito y todo eso, y creo que eso es en lo que menos... Esas cosas pueden llegar, pero no le van a llegar a todo el mundo, en plan... Esto es como un trabajo más. Tú puedes llegar a vivir de la música y tener tu sueldo de 1000 y pico euros al mes y estar tan tranquilo, ¿sabes? De hecho, puedes ni siquiera vivir de la música y seguir siendo artista. También, o sea, por supuesto. Eso no implica... Claro, habría que separarlo un poco, como lo que es ser artista y lo que es ser artista introduciéndote dentro de la industria musical. A mí eso me da pena, porque luego solo... Eso te limita, lo que haces. Todo lo que hacen está limitado a dar un boom explosivo y tal. Y al final no se dan cuenta de que la gente que da boom explosivo, yo creo que no están pensando en eso. De hecho, yo creo que para mí, o sea, yo lo que entiendo por arte un poco en relación a lo que hablábamos antes de la definición del arte, yo creo que la condición que tiene que tener una persona para ser, más que para ser considerado artista, que esté siendo artista realmente, es que lo que hablábamos antes de que consiga expresar algo que necesita expresar, porque al final yo creo que al final el arte se genera a partir de una necesidad. Sí. No tanto a lo mejor de un me apetece hacer esto o tal, sino de realmente que tú tienes una necesidad de expresar algo y que no sea por los métodos tradicionales concretos de por medio de la palabra, la escritura, tal, que incluso también puedes utilizar eso para hacer arte. Pero siempre y cuando una persona consiga expresar algo que necesita expresar de manera honesta, o sea, literalmente eso, para mí ya eso es, es ser artista. Otra cosa es que se le considere o no se le considere artista, pero eso ya... Pero eso es muy ambiguo, claro. Pero sí, lo que dice Samu de honesto, la honestidad yo creo que es lo más importante, porque al final es lo que hemos dicho antes. Hay una cosa que, a ver, yo lo de como... Creo que no hace falta... A ver, evidentemente sí que hace falta como vivir experiencias para luego, en plan, por ejemplo, escribir. Es importante porque al final te necesitas vivir para expresar, claro, eso es así. Yo tuve un profe de guión que decía que cuando fuésemos en el metro no llevásemos los cascos puestos, que escuchásemos a la gente hablar y luego para escribir diálogos era la polla, y eso es real. Y con la música un poco igual, vivir para escribir luego cosas chulas, pero tampoco es tan determinante, yo creo, porque muchas veces, por lo menos yo cuando escribo, es como... No un trance, no lo llamaría así, pero sí que es como sacarlo de dentro, ¿sabes? Y cosas que a lo mejor no sé yo que estaban ahí. O sea, eso pasa muchas veces, cada 2 por 3, además. O sea, tienes épocas a lo mejor en la que pum, 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 pum. Yo lo noto mucho al escribir, por ejemplo. Que me escribo algo, digo, bueno, está bien. Pero ya, cuando al día siguiente lo veo, digo, puf, esto es una mierda, como un castillo, tengo que reescribirlo. Digo, joder, estoy bloqueado, tal. Pero siempre hay algo que te desbloquea. Esto es como cuando te levantas triste. Un día tienes que asumir que no te vas a levantar contento siempre, pues esto igual. Creo que se puede confundir un poco lo que hemos dicho antes de que la condición para poder hacer arte de alguna manera es ser honesto con tener que hablar de cómo te sientes, claro, y en ningún momento poder salirte de eso, tal. O sea, no nos referimos a lo mejor tanto a cosas tan representativas o tan... Puede ser algo totalmente abstracto y tal, pero con honesto... yo por lo menos me refiero a algo que realmente... Te apetezca o te guste, o sea, en mi caso te apetezca contar, ¿sabes? O en caso de Samu le apetezca como componer una instrumental de ese tipo, ¿sabes? De tech house, un pop rock. Yo creo que es imposible que llegue un momento llegue el momento en la vida de un artista en la que por déficit de vivencias o de... Sí, literalmente de vivencias, tengas un bloqueo, ¿sabes? Es muy difícil, o sea, tú hablas de eso, me parece estresante, o sea, tengo que estar como constantemente buscando la manera de esto que he vivido o esto que percibo, esto que en algún momento he pensado y tal, llevarlo al tal, y muchas veces no me sale. Que no te salga es otra cosa, pero claro, que haya déficit de eso a la hora de que te salga un bloqueo, yo creo que es imposible, porque al final cualquier persona ya lleva años viviendo para poder contar cosas. Sí, que escribir al final yo lo veo un poco como un proceso de introspección, ¿sí? Se dice. Como de... O sea,
yo cuando me pongo a escribir, al principio estoy ahí con la melodía que me he hecho y tal cual y estoy escribiendo, pero tengo que profundizar, en plan, y tirarme un rato ahí para encontrar como el punto por donde quiero ir. Luego hay gente que no, hay gente en plan que, gente con la que hemos currado, que te saca letras en plan así, y letras de la hostia, porque tienen mucha facilidad, pero yo que sé, al final son procesos diferentes, depende de la persona mucho y del artista. Pero sí, en plan, es como que hay muchos tipos de honestidad, yendo más por ahí. Es que incluso cosas que te puedan salir a nivel de expresar pueden ser honestas y pueden ser inconscientes al mismo tiempo. Claro, ¿sabes? exacto, es lo que he dicho antes. Pero eso pasa, a mí por lo menos me pasa muchísimo. Yo escribo muchas cosas desde el puro inconsciente, y subconsciente más que el inconsciente. Bueno, sí. Sí, que están ahí, que yo desconozco que están ahí, pero de repente cuando estoy en composición, ¡pum!, aparecen, ¿sabes? Y digo, joder, y mola mucho. A mí me gustaría que eso cambiase, porque me parece horrible. De hecho, mi TFG va de esto, en plan, un poco por el cine también y por Netflix y todas estas cosas, pero al final es lo mismo. Lo que no es normal es que tú un jueves por la mañana te levantes, o un viernes, y haya 400.000 temas. Eso está bien. Lo que no está bien es que al mes siguiente, y al mes siguiente, y al mes siguiente, o a la semana, ese mismo artista haya sacado otro, y otro, y otro. Por eso crea una exigencia que creo que a veces no es sana, pero Claro. ni para un artista grande. O sea, tampoco te da tiempo, no tienes tiempo en plan para, yo qué sé, para vivir un poco, ¿sabes? Y luego poder ponerte a escribir o tener, evidentemente ahí vas a tener bloqueos y cosas en plan feas. Y ya a nuestro nivel de emergentes es completamente horrible esa exigencia, porque no vivimos de esto, no nos da pasta como para vivir y tenemos otras obligaciones que hacer y no podemos estar de lunes a viernes metidos en un estudio haciendo y haciendo y haciendo temas, es inviable. Al público se le ha mal acostumbrado, yo creo, y eso es fatal. Y pasa en todas las artes últimamente, sobre todo en las más mainstreams que son el cine y la música, porque en el cine pasa igual. O sea, a mí me dan embolias mentales en mi casa cuando abro Netflix un viernes y digo, ¿qué veo? Si empecé una serie ayer y han sacado 80 que me llaman la atención, o ya me pierdo pasando y digo, no voy a ver nada, no me apetece. O dejo una serie a la mitad porque ha salido otra y porque no sé. Es como que, sobre todo es una mierda porque se le pierde el valor. Yo creo que antes, por lo menos, en general, me pasaba a mí, yo creo que nos pasaba un poco a todos, que es que nos quemábamos mucho más la música. O sea, a mí cuando me gustaba un tema, una canción, lo escuchaba 1000 veces más que ahora. Y lo apreciabas, que es lo importante. Claro. Lo apreciabas mucho más porque ahora lo aprecias, pero O lo escuchas, se te olvida, lo es que se escuchas te muchas olvida. veces, pero no tanto. O sea, Se yo te creo que no olvida. tanto, tío. Y yo creo que eso, bueno, Y la culpa no la tiene el público como tal, sino la industria grande, en plan, los sellos y toda esta gente son los que tienen la culpa de esto. Porque si ellos no estuviesen ahí, pam, hay que sacar tema mañana, pasado, al otro y tal, no pasarían las cosas así y la gente es muy fácil, en plan, que acostumbrarles a que de repente la gente no saque temas todos los días. O sea, es una exageración, pero me entiendes. yo creo que es un poco lo que más mérito tiene sí, diría eso, es que mientras que tu arte no pierda el valor que tiene como arte, sepas venderlo y sepas comercializarlo. A ver. Lo que pasa es que si para comercializarlo te ponen unas normas o Sí. ni siquiera que te las ponen, sino que existen y tienes que hacerlo así, y una de las normas es que de alguna manera pierda el valor como arte por medio de hacer creaciones en serie, sin ponerle ahí un trabajo, una energía y tal. Sí, literal. Al final es que eso... No, pero y además eso, sé que hay artistas que se les nota un montón eso, en plan de que no están parándose a pensar hacer los temas, están haciendo temas así, como si esto fuese una fábrica en la que hay un señor haciendo así, otro así, y al final llega el producto allí y tal, pero no están parándose a Y es que hacerlo en plan... además eso a nivel industria musical se crea un círculo vicioso Sí. que es que si haces eso, al final de alguna manera estás obligando o participando de un sistema en el que a los demás también les obligas a hacer eso, entonces los demás pues tienen que hacer eso y así sucesivamente. Claro, ¿sabes? y a los sellos les renta muchísimo que haya un artista que saque un tema al mes y ese tema tenga millones de reproducciones, porque son dinero para el bolsillo. Creo que en algún momento hay que bajar Pero otra vez eso- los pies a la tierra y pensar y ser conscientes de que al final seguimos siendo personas Sí. que los que hacemos, De que hecho, hacemos esto. claro, ¿sabes? de hecho yo creo que como el siguiente cambio a nivel de industria debería ser eso. No puede ser que nos estemos quejando todo el día de la explotación laboral, no sé qué, tal cual, pero en el sector artístico es una cosa súper, no sé Más si tabú, igual, pero más yo de lo lo he mismo. escuchado hablar muchas veces y es como, realmente hay artistas que están sobreexplotados. O sea, para mí no tiene sentido que haya que estar sacando contenido todo el rato. No te da tiempo a crearlo en condiciones
y además el público no lo aprecia como debería apreciarlo, porque a la semana siguiente o a las 3 semanas hay otro tema. Es el círculo, el círculo vicioso. O incluso hay música que se pierde por el camino, yo qué sé. Pero bueno, cambiará, seguramente eso cambie en algún momento. Pues nada, chicos, Hasta aquí. ha sido un placer tener esta entrevista con Magma. Yo creo que para ambos ha sido así que... Sí, ha sido muy guay. Esperamos que vaya todo bien. Un saludo a todos y el que no nos haya escuchado, obviamente, ahí tenéis nuestros perfiles de Spotify y todos nuestros temas, sin límite. Un besito. Chao. Y sé que va a doler, ya no sé cómo hacerlo peor, aunque no es